Buenas noches. Este es el video 3 de la clase de teoría literaria. El estructuralismo según las teorías de Gérard Genette, teórico francés de literatura y poética. Hablar sobre el estructuralismo no es nada fácil, pero comenzaré por decir que para los estructuralistas lo social se encuentra infinitamente cargado de significado y simbolismo. Las lenguas son sistemas de relaciones en los que las oposiciones binarias o dicotomías estructurantes tienen una especial importancia en los sistemas simbólicos generados por el hombre. El estructuralismo se presenta como la construcción de la palabra. De esta estructura nacerá la idea y cualquier discurso será comprensible. Esto deriva del ya mencionado sistema binario de oposiciones, según el cual existen tres cuestiones básicas: lo consciente-inconsciente, individual-colectivo y la cuestión creadora-receptora. La propuesta de Gérard Genette inicia a partir de la construcción del análisis del texto en las categorías literarias en sus aspectos de lenguaje, morfología, orígenes de dichos textos. En Fronteras del relato, de su obra Análisis estructural del relato, elabora las diferencias que existen entre las propuestas clásicas de Platón y Aristóteles con sus propias opiniones y concluye de una manera muy personal acerca de mimesis y diégesis, narración y descripción, relato o historia y discurso. En primer lugar, Platón diferenciaba la mimesis y diégesis, dividiéndolas en imitación poética y representación directa de los acontecimientos, hecha por actores que hablan o actúan ante el público. En estos dos modos hay una distinción entre poesía narrativa y poesía dramática. Por su parte, Aristóteles redujo toda poesía a la imitación, distinguiendo dos modos imitativos: la expresión de la realidad y la expresión de la realidad por el arte desde el sentido del actor, no del que copia un texto. Para Genette, ambas diferencias de clasificaciones se reducen a una simple variante de términos, pero coincidentes en lo esencial: la oposición de lo dramático y lo narrativo. La imitación directa, tal como se da en escena, consiste en gestos y palabras, pero no es representativa si se limita a reproducir o repetir un discurso real o ficticio. Se trata entonces de una transcripción. No es lo mismo el acto de representación mental, el logos, y el acto de representación verbal, lexis. Un discurso no puede imitar perfectamente al discurso. No es nada más narrar los hechos. También es importante el cómo se narran, ya sea en una realidad ficticia o en un acontecimiento verdadero. También son importantes las reflexiones que dichos acontecimientos provocan en el personaje, porque dice: el único modo que conoce la literatura en tanto representación y relato, equivalente verbal de acontecimientos no verbales y también de acontecimientos verbales. La imitación perfecta ya no es una imitación, es la cosa misma. Y finalmente, la única imitación es la imperfecta. Mimesis es diégesis. La narración es el hecho o acción verbal que convierte a la historia en relato. Es el hecho narrativo productor y por tanto también es la situación real o ficticia en que se produce el acto narrativo. Dice Genette: la historia y la narración no existen para el lector, sino es por mediación del relato. Relatar un acontecimiento y describir un objeto son operaciones similares que ponen en juego los recursos del lenguaje.
Todo relato conlleva, en efecto, por una parte, representaciones de acciones y de acontecimientos que constituyen la narración propiamente dicha, y por otro lado, las representaciones de objetos o de personajes que constituyen lo que hoy se llama la descripción, en el caso los elementos decorativos. Describir es más indispensable que narrar, porque los objetos pueden existir sin movimiento, pero no el movimiento sin objetos. La narración no puede existir sin descripción, pero esto no le impide representar constantemente el primer papel. La descripción es naturalmente género narrativo, como la epopeya, el cuento, la novela corta, la novela, donde ocupa un lugar muy importante. Aunque no existen géneros descriptivos, el estructuralista pone como ejemplo a Balzac, que impuso en su género novelístico la descripción explicativa y simbólica, los retratos físicos, las descripciones de vestimentas y de mobiliario que justificaban la psicología de los personajes, signo, causa y efecto, y explica la diferencia entre descripción y narración. Esta última se vincula con acciones o acontecimientos, procesos. Es más activa. La descripción, por el contrario, se detiene en objetos y seres considerados en su simultaneidad y se enfoca en los procesos como espectáculos. Parece que suspende el curso del tiempo y contribuye a desplegar el relato en el espacio, es decir, es más contemplativa y por ello más poética. En este aspecto, Genet también dice que ninguna narración es rigurosamente sincrónica al acontecimiento que relata. Por lo que hace a la dicotomía historia y discurso o relato y discurso, utilizando las palabras de Genet, la historia es el conjunto de los hechos o acontecimientos narrados, presentados de acuerdo a un orden lógico y cronológico, en el cual jamás podrían sucederse, ya que algunos hechos ocurrirán simultáneamente, pero la narración no permite dar cuenta de ello. La historia no es un objeto, sino un concepto que señala el significado o contenido narrativo. El relato es el discurso oral o escrito que materializa la historia. Las teorías de análisis del discurso lo denominan enunciado o texto, y aquí menciona los indicadores gramaticales y algunos tiempos verbales, porque estos están reservados al discurso, que es la voz. La objetividad del relato se define por la ausencia de toda referencia al narrador. Los acontecimientos aparecen como se produjeron a medida que surgen en el horizonte de la historia, esto es, que parecen narrarse a sí mismos. Nadie habla aquí. Por el contrario, si en el relato nadie habla, en el discurso alguien lo hace, sin que tengamos que preguntarnos el quién habla, dónde y cuándo, para recibir íntegramente la significación del texto. Y termina diciendo que quizá la novela, después de la poesía, vaya a salir definitivamente de la edad de la representación. Quizás el relato, en la singularidad negativa que acabamos de reconocerle, es ya para nosotros, como el arte para Hegel, una cosa del pasado, que debemos apresurarnos a considerar en su retirada antes de que haya abandonado completamente nuestro horizonte. A partir de la función explicativa y simbólica de la descripción mencionada por Genet, comentaré el mini relato de los tres hombres que iban en el bosque cuando encontraron un tigre que amenazaba desgarrarlos. Uno era pesimista y no se le ocurrió correr, solamente esperar a que los devorara el animal. Tan fatalista era que pensó en el destino. Esa era su suerte, por eso no trataría de escapar. Estaba escrito que moriría en ese momento. Otro, dice el texto, era piadoso.
Lo que se le ocurrió fue rezar para salvarse y puso en manos de Dios su vida, de tal manera que si moría sería culpa de Dios. El tercero les aconsejó subirse a algún árbol, porque era una manera de tratar de evitar al destino y a Dios, pensando en su integridad, y porque se consideraba una creación del Todopoderoso. Por eso debía tratar de salvar su vida y la de todos, porque no debemos esperar que las cosas sucedan así nada más. Debemos procurar salir adelante sin echarle la culpa al destino de lo que nos pase. Y tampoco implorar a la gracia de Dios sin hacer nada esperando que las cosas nos caigan del cielo. No, hay que luchar para salvar la vida de las circunstancias por peores que sean. Nunca hay que quedarnos ahí parados esperando lo peor o lo mejor. Hay que reaccionar de la mejor manera posible. Y en la descripción de estos personajes no me queda duda de que uno era indolente, perezoso. El segundo, un incrédulo inocentón, a pesar de creer en Dios. El tercero, seguramente un atleta. Por último, a partir de lo que dice Genet, ¿por qué no puede definirse una frontera establecida entre la narración y la descripción? Porque dichas fronteras son bastante imprecisas. En cuanto modo de la representación literaria, la descripción no se distingue con suficiente nitidez de la narración, ni por la autonomía de sus fines ni por la originalidad de sus medios. Si la descripción marcara una frontera del relato, sería sin duda una frontera interior e implicaría especificidad del lenguaje, pero no como un modo, sino como uno de sus aspectos. Y eso sería todo. Les pido de antemano una disculpa si no quedó clara la exposición y les agradecería me lo comentaran. También les agradezco mucho su atención. Buenas noches.